Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso Historia del Perú. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy vienen a ser las expediciones de Pizarro. Entonces, para empezar a hablar sobre las expediciones de Pizarro, nosotros debemos preguntarnos qué motivaciones tuvieron los españoles para explorar Sudamérica. Debemos tener en cuenta que después de la llegada de Cristóbal Colón a América, muchos europeos se van a trasladar pues al Nuevo Mundo, ¿no? Estos, una vez instalados ahí, supieron de la pronta existencia de los estados desarrollados, como vendrían a ser la cultura azteca y por supuesto la cultura inca. De sus requisas. Obviamente estos se van a enterar también pues de la grandeza de sus riquezas, ¿no? Entonces eso se va a convertir pues finalmente en su principal objetivo. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta como el por qué los españoles deciden pues explorar tierras sudamericanas. Debemos tener en cuenta, por consiguiente, los antecedentes. A principios, eh, a principios del siglo XVI se va pues a iniciar la colonización de Istmo de Panamá, donde se van a establecer los gobiernos de Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Este pues un lugar muy inhóspito del lugar y los constantes ataques por parte de los nativos determinaron que Nueva Andalucía fuese abandonada por algún tiempo. Los supervivientes y los nuevos colonos españoles se van a centrar en Santa María de la Antigua, ¿no? La primera ciudad fundada en Castilla de Oro. Desde allí, el gobernador Vasco Núñez de Balboa va a organizar una serie de expediciones cortas, una de ellas donde vas a tener, pues, vas a ver sobre la existencia de un gran mar y un reino muy rico que estaba, pues, ubicado al sur llamado Perú. Debemos tener en cuenta que a nosotros o a la cultura inca se le conocía, pues, como Virú, ¿ya? Entonces, ese es lo que de ahí que deriva pues nuestro famosísimo nombre Perú, ¿ya? Tras organizar una expedición hacia esas regiones, Balboa llegó en el año de 1513 a las orillas del Océano Pacífico, al que va a bautizar con el nombre de Mar del Sur. Uno de los hombres que va a acompañar a Francisco era pues Francisco Pizarro. Entonces Francisco Pizarro desde un tiempo mucho más atrás acompañaba pues a los grandes expedicionarios como lo era eh, Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Entonces eso es lo que podemos mencionar como un antecedente. Ahora, debemos entrar a hablar sobre la sociedad para la conquista. Vasco Núñez de Balboa va a ser reemplazado por ese tiempo en la gobernación de Castilla de Oro por Pedro Arias Dávila, quien también va a ser conocido como Pedrarias, quien va a trasladar su gobierno a Panamá en la costa del Pacífico. En este lugar ya se estaban concentrando pues una población española cada vez mayor, habida pues de aventuras, botín y privilegios. Entonces esto provocaba pues que los españoles llegaran pues con mucha mayor frecuencia, ya que no había pues un control como lo había en España en aquel entonces.
Debemos tener en cuenta que en Panamá ya vivían Francisco Pizarro y Diego Almagro, Diego de Almagro, dos españoles pues que tenían lo que entonces denominaba experiencias indias, es decir, experiencia haciendo expediciones, como por ejemplo lo mencioné anteriormente con Vasco Núñez Balboa, como es el caso de Francisco Pizarro, producto de varios años de permanencia en América. Ambos pensaban organizar una incursión, pero como carecían de recursos económicos, eh, toman la decisión de asociarse con un tercer socio, ¿no? Se cree que Gaspar Espinosa, quien a través del clérigo Hernando de Luque, habría aportado el capital que va a permitir a Pizarro y a Almagro constituir la compañía, ¿no? Que conquistaría el Tahuantinsuyo. Entonces, algunos historiadores tienen esas discrepancias sobre que Hernando de Luque solamente era pues una persona que estaba detrás y que Gaspar Espinosa era el que movía los hilos detrás. Eso es lo que se puede mencionar respecto a los tres socios, ¿no? Aquí tenemos a Diego de Almagro, Francisco Pizarro, Hernando de Luque. Debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿qué función cumplía cada uno? Por ejemplo, Pizarro va a cumplir la función de ser el jefe militar, es decir, va a estar encargado de dirigir a todas las personas que estaban pues eh, en ese rumbo, ¿no? Entusiasmado por conocer un nuevo las nuevas riquezas. Eh, por otra parte, encontramos a Diego de Almagro. Diego de Almagro tenía pues la función de el proveedor de hombres para la conquista, es decir, ponía la mano de obras. Y por otra parte, el último, Hernando de Luque, era pues el que ponía el dinero, ¿no? Financiaba las campañas. Entonces, de esa forma, pues queda conformado los tres socios de la conquista, ya Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque, con cada una de sus funciones. En ese tiempo también se va a dar el famosísimo enrolamiento. ¿Qué es el enrolamiento? Los hombres que se embarcaban en los proyectos de conquista eran muchas veces personas que carecían de experiencia en guerras. Acudían pues muy atraídos ellos por el prestigio del capitán y por la fama de las tierras que se iban a conquistar. En general, los huestes estaban pues conformados por amigos y voluntarios. Casi siempre se embarcaban también algunos extranjeros. Otros miembros necesarios eran médicos, cirujanos, navegantes, lisadores, marineros y dependiendo de la ocasión, oficiales reales. Una vez en América, los españoles estaban permanentemente acompañados por indígenas, que por lo general eran enrolados a la fuerza para servir como cargadores, quedaban vedados de alistarse a algunos grupos marginados como por ejemplo los moros, los judíos, herejes y gitanos. Entonces, ¿qué vendría a ser los enrolados? Los enrolados era pues el servicio que hacían los indígenas a los españoles o a los colonizadores en aquel entonces, que pues tenían básicamente como una función esclavista. Ya, eso es lo que vendría a ser el enrolamiento. Ahora, los primeros viajes. Luego de haberse ya establecido la sociedad, los peruleros, como se le llamó a los que acompañaron a Francisco Pizarro, se van a pues preparar para hacer su viaje hacia el sur. En el primer viaje, que va a abarcar desde el año de 1524 a 1525, llegaron hasta la desembocadura del río San Juan, de donde volvieron a Panamá. Ahí vemos los primeros viajes de los conquistadores y justamente lo que les mencionaba en el mapa donde va a estar Nueva Castilla de Oro, ¿no? Que es en Panamá donde se va a establecer la nueva colonia española, ¿no? Ahí tenemos la Santa María Antigua de Cholocana y tenemos al mismo Panamá. Ahí tenemos los lugares. Y el primer viaje que se hace pues es hasta el río San Juan
es decir, llegan hasta este punto. De ahí regresan nuevamente. Entonces, el primer viaje solamente fue hasta Puerto, casi hasta Puerto Quemado, donde vamos a encontrar el río San Juan. Ya para el segundo viaje, que va a abarcar desde el año de 1526 a 1527, regresaron al río San Juan y se van a dividir en dos grupos. Uno se va a dirigir tierra adentro, mientras que el otro prosiguió hacia el sur. Este último pasó por la isla del Gallo y llegó hasta la bahía de San Mateo, donde ambos concluyeron. Allí ocurrió un célebre incidente, el cual va a determinar que solamente unos cuantos pues continuaran el viaje junto a Francisco Pizarro. Estos pues llegaron a Guayaquil y luego a Tumbes, donde confirmaron la existencia del Tahuantinsuyo. Entonces, el segundo viaje va a continuar de la misma forma, ¿no? Van a llegar hasta el río, aquí está el río. Luego pasan pues a lo que vendría a ser a la isla de Gallo, donde va a haber este incidente, ¿no? El incidente de la isla de Gallo. Este es un fragmento de un pequeño libro que he sacado. Entonces, nos menciona lo siguiente, dice, en el segundo viaje los expedicionarios van a sufrir pues una serie de inconvenientes que le desalentaron, llevándoles casi al abandono de su misión. El historiador José Antonio de Bustos relata cómo, frente a esta situación, el conquistador Pizarro, desenvainando su espada tras una línea divisora, eh, en el suelo y pronunció las siguientes palabras: por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano a los que más bien les estuviere. Estas fueron pues las palabras que Francisco Pizarro se utilizó, ¿no? Y según este relato, solamente 13 de los 80 hombres que acompañaban cruzaron dicha línea para proseguir junto a Pizarro, ¿no? Desde ese momento, pues recibieron el nombre de los 13 de la fama. Los primeros viajes de los conquistadores. En su segundo viaje, Francisco Pizarro y sus hombres llegaron pues hasta a las costas de Tumbes. Allí se van a encontrar o van a encontrar una balsa de velas tripuladas por 11 comerciantes nativos. Los indígenas fueron capturados y le confirmaron a Pizarro entonces la existencia de un grave estado inca que en ese momento pues atravesaba una crisis política luego de la muerte de Huayna Cápac. Uno de ellos se va a convertir como intérprete de Pizarro en el siguiente viaje, ¿no? Al que se le va a conocer como el Filipillo. Una vez ya enterados de la situación, van a regresar a España, donde se va a dar pues la capitulación de Toledo. Tras la confirmación de la existencia del Gran Imperio del Sur, los socios de la conquista pues decidieron gestionar directamente el apoyo de la corona. Ya para el año de 1529, Francisco Pizarro se presentó ante el rey Carlos I con productos de la región y con los indígenas que había capturado en Tumbes, ¿no? Además, pues va a realizar una impresionante descripción de las riquezas y de los nuevos territorios, quedando pues el rey de aquel entonces, Carlos I, impresionado por las maravillas que le contaba Francisco Pizarro. Entonces, desde ahí al 26 de julio del mismo año, el rey firma la capitulación de Toledo. Básicamente lo que hace esta capitulación es darle la autorización real para la conquista. También estipulaba que la tierra descubierta se llamaría Nueva Castilla. Desde ese momento, la empresa conquistadora, pues que era particular, porque recordemos que al inicio eran solamente los tres socios, pasa desde este momento a ser o a recibir la protección y la participación directa de la corona española. La capitulación va a otorgar a Pizarro distintos títulos, como por ejemplo de adelantado, capitán general, gobernador y alguacil mayor de los territorios al sur del río Santiago. Almagro, por otro lado, va a recibir pues el gobierno de la fortaleza de Tumbes
el título de hidalgo y renta anual de ese lugar. Y por último, Luque pues fue designado como obispo de Tumbes y protector de los naturales, ¿no? Este reparto desigual más adelante pues va a tener consecuencias, ¿no? Entre la pugna entre los conquistadores. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. En la siguiente clase vamos a continuar hablando de la siguiente parte.